Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes este mensaje de las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Se dice en la oratoria que las últimas palabras del discurso de un orador son las palabras que más impacto van a dejar en sus oyentes, puesto que las últimas palabras que él va a decir, con las cuales va a concluir su mensaje, son las que más quedan grabadas en la mente y en el corazón de sus oyentes. Sin duda es que estas últimas 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario nos dejan mucho que aprender a nosotros, para la vida cristiana, para la vida diaria, para el servicio en la obra de Dios, para las relaciones unos con otros, para nuestra comunión con Él. Entonces vamos a analizar cada una de estas 7 palabras de forma muy breve, pero concisa en lo que el Señor quiso decirnos en cada una de ellas. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, el versículo 34, que el Señor Jesucristo les dice ahí en la cruz del Calvario, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué interesante es el tiempo en el que Él pronuncia estas palabras. Él no es la primera vez que Él va a perdonar a sus ofensores, no es la primera vez que de Él va a salir perdón hacia el pecador. Él lo había hecho mientras estuvo en la tierra, aquella mujer pecadora que le dijo: hija, tus pecados te son perdonados. Aquella mujer que querían apedrear y le dice: vete y no peques más. Entonces, en repetidas ocasiones vemos que se enfurecían porque decían: ¿quién es Él que perdona los pecados? Pero ahora las circunstancias son diferentes, porque cuando Él pronuncia esta frase, estas palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo hace estando en la cruz del Calvario, lo hace teniendo clavos en sus manos, en sus pies, lo hace teniendo una corona de espinas, lo hace a pesar de que lo habían escupido, lo habían azotado, lo habían injuriado, lo habían calumniado, lo habían insultado. Lo hace a pesar de el rechazo de su pueblo. A lo suyo vino, dice Juan 1:12, y los suyos no le recibieron. Lo hace a pesar de la traición, porque el pueblo le había traicionado, el pueblo que había comido de su mano, el pueblo que había escuchado de su voz la enseñanza, la predicación del Evangelio, el pueblo que había visto milagros y que había recibido milagros, gritaba: crucifícale, crucifícale. Lo hace a pesar de tener a un pueblo que le había dado la espalda, que lo había rechazado, que le había puesto en una cruz con clavos en sus manos, en sus pies, con corona de espinas, arrancaron su barba, él estaba sangrando ahí en la cruz del Calvario, y a pesar de eso él dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y esto nos deja un tremendo ejemplo. Los seres humanos batallamos con orgullo, con ira, con egoísmo, con impaciencia, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, batallamos con nuestro carácter. Pero una de las cosas con las cuales todos los seres humanos batallamos mucho es con aprender a perdonar. Es con perdonar a quien nos ha lastimado, nos ha ofendido, nos ha herido, nos ha insultado. Y nos cuesta mucho trabajo cuando miramos la magnitud de la ofensa, cuando nos enfocamos en la ofensa que han hecho hacia nuestra persona, en las palabras con las cuales nos han herido, o las acciones o las actitudes con las que nos han lastimado. Y si a eso le sumamos que muchas veces también nos enfocamos en ver la persona que nos ha ofendido, la persona que nos ha traicionado, la persona que nos ha lastimado, cuando es una persona cercana a quien amamos, a quien apreciamos, a quien estimamos, duele más. Pero las circunstancias aquí son diferentes. Porque mire, Él estando en la cruz del Calvario, cualquier ser humano, lo menos que hubiera salido de su corazón es decir: te perdono, no hay problema, no me hiciste nada, estamos bien. Más sin embargo, a pesar de todo lo mencionado, de todas las calumnias, injurias, maltratos, todo lo que le habían hecho, Él todavía dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Cristo en esa condición, y si Cristo de esa manera pudo perdonar, nosotros también debemos aprender a perdonar, como dice su palabra. De la manera que Cristo os perdonó, así también debemos perdonar a los que nos ofenden. Así también de la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar nuestro ofensor, debemos perdonar las ofensas muchas veces del pasado, que lo único que crean en nosotros es amargura. Él pudo morir en paz,
Él pudo morir tranquilo. Él pudo morir a pesar de lo que había sucedido con gozo, porque no guardaba rencor hacia sus enemigos, hacia sus ofensores. ¿Cuánta gente no puede morir? ¿Cuánta gente ya enfermo, ya mayor de edad, está amargado, está sufriendo? ¿Por qué? Porque no ha aprendido a perdonar. Porque echó raíces de amargura en su vida, en su corazón, con personas que a lo mejor ni cuenta se dieron de la ofensa o se dieron cuenta, pero no les interesó hacer nada al respecto. Con gente que a lo mejor ya ni está viva. Por favor, aprendamos de Cristo a perdonar como Él nos perdonó. La segunda palabra, también muy interesante, la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, y el Señor Jesucristo dice, de cierto, le dice al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra también muy profunda, de la cual podemos aprender mucho. En Lucas 23:43 es que se da esta frase y nos enseña varios aspectos. Voy a mencionar algunos de ellos. Nos enseña acerca de la salvación por gracia. A pesar que el hombre que estaba clavado en la cruz del Calvario era de lo peor, él sí merecía estar ahí. Recuerden que había dos. Uno le injuriaba y otro le decía, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, aunque le pide esto a Cristo, que se acuerde de él cuando venga en su reino, no cambia que él era un hombre, no cambia lo que él ya había hecho, no cambia lo que por lo cual él estaba en la cruz. Él mismo reconoce y dice, nosotros a la verdad merecemos este castigo, pero este justo ningún mal ha hecho. Él está bien consciente de quién es él, lo pecador que es, sus obras que le tienen ahí en la cruz del Calvario, pero también está bien consciente de quién está al lado de él, que tiene el poder para perdonarle, que tiene el poder para darle la vida eterna. Y él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos enseña? Que la salvación es por gracia, no es por obras. Muchos dicen, y ahora en este tiempo que están hablando de la venida del Señor Jesucristo, Cristo viene pronto, eso es una realidad, pero hay muchos predicadores espantando a la gente, diciéndole que si ha perdido su salvación, la recupere, porque si viene Cristo se va a quedar. No, alguien que es salvo, que verdaderamente se ha arrepentido, que verdaderamente ha puesto su fe en Jesucristo, que verdaderamente le ha recibido en su corazón como su Salvador personal, que le ha invocado, como dice su palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sus obras no cambian la salvación, porque la salvación nunca se ha ganado por obras, ni se ganará por obras, ni se pierde por nuestras obras. La salvación es por gracia. Y este pasaje nos enseña una salvación por gracia. A pesar de quién era ese hombre, a pesar de lo que había hecho, por gracia está recibiendo una salvación. Pero también nos enseña este pasaje de una salvación que es precisamente lo que estamos hablando, 100% segura. El Señor no le dice posiblemente, a lo mejor, si te portas bien, si cambias, déjame pensarlo, déjame ver qué dice mi Padre. No, no, no. El Señor le dice, de cierto te digo, que hoy, no mañana, no después, no quizá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que la salvación no se pierde, porque es Dios quien asegura nuestra salvación. No son nuestras obras, no es nuestro servicio en la obra de Dios, no es nuestra buena conducta, no es lo bien que nos portamos, lo bueno que somos, no es a cuántas personas hemos ayudado, no, es una salvación asegurada en Cristo, como Él nos dice en Juan capítulo 10. Que Él nos pone en el hueco de la mano de su Padre y nadie nos arrebata de la mano de su Padre. Su Padre dice Él, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces encontramos aquí seguridad también de salvación. Encontramos también en este pasaje una salvación que es instantánea. Hoy estarás conmigo. Una salvación segura, una salvación por gracia. Y nos enseña y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos enseña de una salvación que el único que puede salvarnos es Jesús. Porque Él no pidió salvación a los religiosos que estaban ahí observando.
la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él no pidió salvación a los soldados romanos para que fueran a decirle a Pilato que le perdonara y le salvara. No, no. Él reconoce que el único que puede salvarle es el que está en la cruz del medio. Salvador del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Y él reconoce que la salvación es en Jesús, no es en Cristo. No ofreció él mismo portarse bien, no ofreció devolver lo robado, no ofreció trabajar, no ofreció alejarse de la vida que llevaba. No. Sabe él que eso no lo puede salvar, sino que el único que lo puede salvar es Jesucristo y a él le pide la salvación. Entonces esta salvación nos enseña que si una persona se arrepiente y cree en él, así sea el último minuto de su vida y así haya sido el peor de los pecadores, puede ser salvo. Sin importar quién haya sido él. Lo que importa es lo que Cristo hizo por él. Lo que importa no es quién tú eres, sino quién es Cristo, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, el pan de vida, el agua de vida. Él es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces nos enseña una salvación que es por gracia, que no es por obras, que no importa quién tú eres, sino quién es Él. Nos enseña una seguridad de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, una salvación que es gratuita y una salvación que está en Cristo. Encontramos también la tercera palabra que le dice en Juan 19:26 al discípulo amado, al apóstol Juan, le dice, he aquí, y le dice a María, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Expresa un amor filial por su madre, expresa una preocupación por el cuidado de su madre y expresa un agradecimiento. Así como ella le cuidó durante su vida y sus días en la tierra, ahora que él ya no va a estar, él está preocupado por su madre. ¿Cuántos hijos hoy hay en día que no se preocupan por sus padres? Que no ven por sus padres, no solamente a veces en lo económico, pero en lo afectivo, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Por muchas razones, por muchas excusas, no importa quién haya sido tu padre, tu madre, si fue bueno, si fue malo, si te dio, si no te dio, si te trató bien, si te trató mal. Es situación que no nos corresponde juzgar, pero tenemos una responsabilidad de honrarles como el Señor mismo nos dice en su palabra y como Él mismo en su ejemplo de vida, en sus últimos momentos de vida, nos está enseñando esa preocupación por su madre. Estas palabras de he ahí tu hijo, he ahí tu madre, nos expresan también que Cristo no solamente tiene preocupación por su madre, no solamente le está honrando, no solamente está viendo por el cuidado de ella, pero estas palabras expresan amor hacia su madre. Y mire esto, esta escena, si podemos imaginarla, María está viendo a su hijo, a quien cargó en brazos, a quien cuidó, a quien le enseñó, con quien sonreía, con quien platicaba. Lo está viendo en una forma que nunca antes lo había visto, una forma que es dolorosa para cualquier madre. Ver a su hijo clavado en una cruz, sangrando, coronado de espinas, con gente burlándose de él. Ella al pie de la cruz nos enseña el amor genuino, puro de una madre que está con un hijo en las buenas y en las malas y que estuvo con él desde que nació, como está con él hasta su último suspiro, su último aliento de vida. Y debió ser doloroso y triste para María ver a su hijo así. Y para él como hijo debió también ser doloroso ver a su madre sufriendo por él. Pero esas palabras expresan un amor profundo y un agradecimiento hacia su madre terrenal. Que aún él estando en la cruz, él no se olvida de ella.
Muchos usaban como excusa que no daban honra a sus padres, que no cuidaban de ellos económicamente, porque usaban su dinero para darlo a las ofrendas. Y el Señor Jesucristo les reprendió por eso, a los fariseos que hacían eso, que no cuidaban de sus padres porque decían que lo habían dado a Dios. Y déjeme decirle algo, que el Evangelio, muchos pensamos que sí viene a dividir familias, y en parte lo hace el Evangelio y lo hace en una buena manera, pero muchos lo toman de una manera equivocada. Dejan de hablarle a su papá, a su mamá, dejan de procurar de ellos, porque dicen, ahora ya soy cristiano, ahora yo soy salvo, ellos son de otra religión, ellos son paganos, ellos son idólatras, ellos son inconversos. Pero si nos alejamos, entonces, ¿quién les va a hablar de Cristo? ¿Quién les va a llevar el Evangelio? ¿Cómo van a ver el amor de Dios? ¿Cómo van a ver la gracia de Dios? Es cierto que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice Efesios, debemos reprenderlas. Pero eso no significa que voy a alejarme de ellos. Eso no significa que voy a hacerme un lado de ellos. Siempre y cuando la manera en que conviva sea siempre dando testimonio de Cristo. Porque tampoco voy a acercarme a ellos para participar con ellos de idolatría, de inmoralidades, de fiestas, de cosas que no agradan a Dios, sino darles el Evangelio. No, nos acercamos para dar el Evangelio, nos acercamos para que conozcan a Jesús, no para participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero Jesús miró entonces desde la cruz el dolor, el sufrimiento, las lágrimas de su madre, sin ser indiferente a ello, siendo Jesús ejemplo del cuidado del hijo por su madre y no justificando su descuido por ella bajo sus circunstancias. ¿Cuántos hijos justifican el descuido, la falta de respeto y de honra a sus padres por las circunstancias? Me heriste, me maltrataste, no me diste, no me viste, no fuiste un buen padre, una buena madre. Eso no nos toca juzgarlo. Dios nos va a juzgar por la manera en que les tratamos. Y una última palabra, vamos a hacer este video en dos partes. La encontramos también en uno de los evangelios, en el que el Señor Jesucristo, hemos visto la primera, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He aquí tu hijo, he aquí tu madre. Y esta tercera palabra que el Señor Jesucristo nos da en Mateo 27:46, donde Él dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está orando al Padre. El Padre le ha dado la espalda por el pecado. Él está cargando con nuestro pecado. Recordemos que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Estas naturalezas, muchos cuando tratan de explicar este versículo quieren dividirlas. Eso no es posible. Él no puede dividir ahora su naturaleza humana de la divina ni la divina de la humana. Él en la cruz del Calvario sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. Y se necesitaba de esas dos naturalezas para pagar el pecado. Para cargar con nuestro pecado, Él tuvo que hacerse hombre. Él tuvo que hacerse siervo, Él tuvo que nacer, Él tuvo que morir a la muerte, como dice Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él es 100% Dios y 100% hombre. Muchos en este pasaje dicen que las naturalezas se dividieron y dan ahí unas explicaciones que solamente es en la naturaleza humana y no en la divina y viceversa. No. Él está cargando con nuestro pecado, está pagando nuestro pecado. Y el Padre Celestial, que es un Dios santo, está dando la espalda hacia nuestro pecado. Jamás le dio la espalda a Él como Dios, porque Cristo nunca dejó de ser Dios. Pero ahí ese abandono que se expresa en estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque nuestro pecado está siendo enjuiciado. Nuestro pecado está recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, como dice su palabra, el justo por los injustos.
El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Y aún esto tiene que ver y tiene relación con, como dice la Biblia, varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Por nosotros, por eso dice la Biblia, como que escondimos nosotros el rostro de Él. Y también el Padre escondió el rostro de Él por el pecado que estaba cargando. Nuestro pecado, su pecado, mi pecado. Aún en eso, desde el Getsemaní, Cristo ya venía en esta agonía, Él diciendo, mi alma está muy triste, mi alma está turbada hasta la muerte. Si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el pecado abruma el alma. El pecado trae separación. El pecado nos había separado de Dios y ahora Cristo está en la cruz del Calvario diciendo, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando con nuestro pecado. Y entonces el pecado siempre trae separación, pero al mismo tiempo Cristo estaba reconciliándonos y haciendo un puente entre nuestro pecado que nos había separado de Dios y ahora está acercando al pecador con su Creador, con el Dios omnipotente, con el Dios a quien todos tenemos un día que rendir cuentas. Y Cristo entonces expresa estas palabras diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado por nuestro pecado? Vamos a continuar esta enseñanza en un segundo video y a continuar con las últimas 4 palabras que nos faltan de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga.